La premisa que me daba SM para realizar el álbum es que tenía que estar basado en un cuento español, un cuento de la tradición española, una leyenda, una historia popular, ¿no? El tema de las leyendas, ¿no? de España o de los cuentos que uno escucha, pues eso yo lo conecto mucho con mi infancia, ¿no? Yo cuando hacía viajes o pequeñas excursiones desde Madrid con mi familia, con mis padres, con mi hermana, o mi abuela, y siempre nos contaban leyendas, ¿no? Nos contaban hechos históricos y los disfrazaban con cierta fantasía, ¿no? Para que a nosotros nos interesase. Desde, por ejemplo, recuerdo cuando íbamos a Segovia y nos hablaban de los templarios que levitaban en la iglesia de la Veracruz, cuentos o leyendas relacionadas con escritores o poetas españoles. Y a mí lo que me interesaba sobre todo cuando escuché la premisa que tenía que hacer un álbum basado en leyendas era como intentar conectar con esa fascinación e incluso con esa mezcla de miedo que me provocaban las leyendas, que generalmente bueno, pues se suelen reducir a un hecho como muy contundente, ¿no? Que, pues no sé, de repente alguien entra en una cueva y desaparece, o de repente alguien es transformado en piedra. Y ese tipo de cosas tan sencillas, ¿no? que hemos escuchado tantas veces, pero que, no sé, en mí como que me generaban un interés, una emoción, un miedo, una maravilla. Digamos que tenemos establecido como una imaginería más propia, más ajena a la española, ¿no? Y yo quería recuperar un poco esa identidad de la fantasía española, de lo que está más cercano, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer era un poco sustituir esos dragones por los culebros de las cuevas de Asturias, ¿no? O sustituir a las princesas por meninas, o sustituir los reyes que pueden aparecer en otro tipo de fantasías, sino reyes a lo mejor que están inspirados en la baraja española. Los castillos más propios de Disney o de la tradición alemana o del gótico del norte, por el románico español o por la arquitectura mozárabe, por la influencia de la Alhambra, ¿no? Los territorios donde pudo habitar el Quijote, que de hecho ese paisaje siempre se ha prestado a la aventura. Entonces, ¿qué me pasaba cuando yo leía las leyendas? Que muchas de ellas se me quedaban en un caso muy concreto, ¿no? A lo mejor me podían parecer interesantes por un aspecto, ¿no? Que me llamaba la atención, pero luego esas leyendas no tenían desarrollo. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a pensar que a mí lo que realmente me interesa y me fascina, y cuando era pequeño me fascinaba de todas estas leyendas, era el hecho maravilloso. Un poco la idea que está de fondo en este álbum ilustrado es cómo se puede crear una leyenda. Desde que ocurre un hecho inexplicable o un hecho misterioso, simplemente, hasta que llega hasta nuestro tiempo, ¿no? Me parecía interesante, divertido y creo que iba a enriquecer un poco las ilustraciones, que ese mundo de ciertos personajes de Velázquez o de Goya se fuesen filtrando poco a poco, ¿no? En el libro, y para que le diesen esa personalidad, para enclavarlo en un contexto, en una atmósfera española. Cuando empiezo un proyecto de álbum ilustrado, siempre tengo un cuaderno a mano, ¿no? Un cuaderno en el que voy volcando absolutamente todas las ideas o cualquier detalle del que luego intento tirar del hilo, ¿no? Es curioso porque si uno observa el trabajo, ¿no? Que hay en este cuaderno, no sé, podría haber hecho varios libros de todo lo que apunté, y ninguno al mismo tiempo, ¿no? Si no hubiese sido capaz de encontrar un orden a todo esto, ¿no? Y bueno, en este caso, para evitar ese desbloqueo o para salir de ese desbloqueo, creo que el mejor consejo es ponerse a dibujar, ¿no? Ponerse a dibujar hasta que uno te funciona, hasta que una de las ilustraciones dices, ah, sí, es este el lugar, es esta la atmósfera, es este el tono que va a tener el libro. Y una vez que tienes esa primera ilustración o esas dos primeras ilustraciones, es cuando te tienes que agarrar a ellas y que sirvan un poco de guía, ¿no? para el resto del libro.
Bueno, la creación ha sido bastante complicada. Por un lado es que a mí me gusta hacer álbumes que no sean simplemente un texto decorado, ¿no? Un texto que está ilustrado o un cuento al que tú le has puesto unos dibujos que acompañan, ¿no? Si a unas imágenes cargadas de contenido les añades un texto muy largo, pues están compitiendo entre ellas. Entonces, para mí el texto se relaciona con las ilustraciones de una manera muy silenciosa y muy sugerente, ¿no? que deja mucho lugar a que uno disfrute de esas ilustraciones con tiempo. Bueno, a la hora de ilustrar siempre me ha interesado ese equilibrio entre lo controlado y lo descontrolado, ¿no? Lo que uno mide de una manera consciente. Yo soy muy racional, muy cerebral, pero también al mismo tiempo intento que sea instintiva, ¿no? La manera en la que dibujo. Las ilustraciones están realizadas sobre madera. La madera es un material que me resulta interesante por la calidez, por las texturas que provoca. No he tenido miedo de mezclar distintos materiales, ¿no? No sé, hay de todo, ¿no? Hay desde acrílicos a acuarelas, a pintura plástica de pared para ciertas texturas, tinta china, lápices, ceras. A nivel compositivo, en las ilustraciones hay algo que me interesa también mucho y que creo que también está presente en otros trabajos, que es esta idea de estar observando un mundo desde arriba. Estás viendo como si te asomases a un terrario, ¿no? O a un mundo en miniatura. Y me recuerda mucho a cuando yo jugaba con muñequitos, ¿no? A lo mejor en el campo o en un jardín, con estar moviendo a unos personajitos en un espacio, ¿no? Y estar observándolos desde arriba y ver cómo se comportan. Y realmente tú haces las composiciones con tu mirada, ¿no? Vas desplazando los ojos a lo largo del lienzo y vas encontrando pequeñas historias. Y esa sensación también la recuerdo de cuando yo era pequeño y me gusta que esté en los libros que hago.